Hello, everyone. My name is Nika Hola, Bass. buenos días. Mi nombre es Nika Baswell y soy gerente de proyecto en el Brooks Institution. Tengo el privilegio de darles la bienvenida hoy para nuestra sesión de las secciones de Rosie. Sé que están acostumbrados a tener estas sugerencias, pero quiero que sepan esto. Primeramente, vamos a tener interpretación simultánea en inglés, francés y español. Para activar la interpretación, haga clic en Interpretación en los controles de la reunión en la parte inferior de su pantalla y puede seleccionar su idioma. Para preguntas, van a encontrar arriba, van a ver un botón de preguntas y respuestas. No va a haber la función de chat. Y esto puede ser familiar a muchísimos de ustedes. Estaremos revisando las preguntas por escrito. Por favor, noten que no vamos a usar la mano levantada en el día de hoy. Para poner una pregunta, escriban la pregunta en Question and Answer y solamente las verán los panelistas y los anfitriones y así podremos seleccionar algunas preguntas para leerlas en voz alta durante la sección de la gente o también les escribiremos directamente. Y como tenemos tiempo limitado, no podremos llegar a todas las preguntas, pero revisaremos todas las preguntas luego de la sesión y les daremos seguimiento a las que no hemos podido contestar. Así que gracias. Estoy muy curiosa por empezar este evento ahora. Ahora quiero hablarles sobre aquí en la sesión Bridget por favor, el vicepresidente de Economía y Desarrollo. Gracias, Mika, y buenos días, buenas tardes a todos. Como dijo Mika, mi nombre es Brahima Kuliogi, soy vicepresidente y director de Economía y Desarrollo Global. Me da mucho placer darles la bienvenida sobre la escalación en la educación, particularmente en países que son de medio y bajo recurso. Eh, Hemos tenido varios proyectos civiles y hemos tratado de entender por qué excitar estas innovaciones para estos cambios tienen que ver con el clima. Interesantemente, nos enfocaremos en el impacto, que no será solamente introducir innovaciones, sino también integrar estas innovaciones, integrarlas para que trabajen e importantemente tengan un impacto duradero en la educación. Fue en 2020 que este centro se unió en esta colaboración innovativa y con IDRC. Esta colaboración, con esta colaboración nació ROSI, que quiere decir investigaciones sobre escalar el impacto de innovaciones en la educación. ROSI hace investigaciones ultranacionales en educación en muchos países innovadores en el mundo. Así que mis colegas hoy están sumamente excitados para compartir sus resultados de las investigaciones, las iniciativas. Llevamos 3 años colaborando colectivamente. Vamos a comentar con una presentación de scaling y algo de lo que Rosie ha aprendido hasta ahora. Luego tendremos 2 discusiones, uno sobre en qué trabaja en el escalamiento y también qué impacto tiene en las decisiones de los gobiernos. Tenemos unas perspectivas que son no convencionales, colaboración y traer la atención a cómo los sistemas dinámicos hacen un impacto en la educación. Quiero presentarles al becado senior de investigación en el Centro de Educación, Brad Olsen. Brad, el piso es suyo. Hola a todos, gracias a todos. Quiero compartir ahora mi pantalla con ustedes. Muy bien. Y quiero dar las gracias de parte de CUE, que es el Centro para la Educación Universal. Nika, bienvenida a todos.
Quiero también darle las gracias al intercambio de conocimientos e innovación que hace nuestro trabajo posible y quiero reiterar el cometido de Brookings a la independencia y expresar que las visiones son solamente de las personas que estén presentando. Y aunque yo pueda ser en este momento representante, no quiere decir que Rosie no es un efecto colaborativo. Quiero darle crédito a los 15 equipos de KICS, que son intercambio de conocimientos e innovación, pero hemos aprendido tanto de estos equipos de Rosie, creo que todos hemos aprendido tanto. Su trabajo por los jóvenes, por los niños, comunidades, maestros, es impresivo, son unos héroes verdaderos. También quiero darle las gracias en el Centro de Educación Universal, Nika Baswell, Maya Elliott, Tracy Olson, Mónica Rodríguez, Molly Weiss y otros que han trabajado en Rosie y quiero darles las gracias por sus esfuerzos. Hablando sobre la terminología de escalar, no es solamente contextualizar el evento y establecer un motivo de claridad de grupo, pero también me deja decir algunas cosas sobre scaling. Scaling es muy importante, aunque ha habido muchos intentos y muchos esfuerzos. Han sido de proyectos al corto plazo, tienen financiamiento limitado y no tienen las pruebas de los pruebas piloto, pero algunas terminan o se olvidan o no llegan a ninguna parte. Y como resultado, scaling ha sido una forma muy popular ahora para entrar en esto, en alguna localidad, para que se convierta en la normalidad y sea sustantivo. Así que pensamos en scaling de esa forma. ¿Qué quiere decir? Tener esto, plantar esto para que dure a través del tiempo. Cynthia Coburn dice que scaling no es una replicación, sino compartirlo. Pensamos que no queremos transferirnos nada más, cortar y pegar una innovación en una localidad y que nos movamos más allá también de las traducciones, donde podemos ofrecer traducciones para una lugar diferente, pero lo queremos ver como una transformación actual, es como se promete, se lleva esta innovación y las familias, los usuarios, los niños, los jóvenes pueden entonces compartir esta innovación según sea integrada en sus vidas, en su vida diaria, y la innovación también transforma el trabajo y el sistema en la ubicación. Así que es una adaptación mutua y ese es el reto de scaling. ROSI quiere decir investigación sobre escalar al impacto de innovaciones en la educación y quiero hablar un poco sobre eso. Y quiero también hablar sobre lo que ROSI ha estado aprendiendo a través de los años. Primeramente, cuando hablamos de scaling, estamos hablando de una gama de enfoques. Hay muchas formas de hacerlo y estamos enfocados en el enfoque, no en la innovación, sino de integrarla, o sea, escalar la innovación. Podría ser una forma maravillosa para el impacto final, pero scaling tiene que ser en el impacto, los resultados de la innovación, que pueda tener un efecto en las personas en esa ubicación. Así que si el enfoque no es siempre en el impacto, sino si el enfoque cambia a ser scaling la innovación, entonces podemos perder la visión final. No es la innovación lo que importa. Muchas veces es como llevarlo hacia el impacto que tenga en la comunidad. Y al pensar en esto, lo miramos como un sistema. Entendemos que crecer un programa no es una meta, pero crear para que el programa impacte entre al sistema. Eso entonces nos hace preguntar, ¿y qué es una innovación de educación? Pensamos en una innovación como una tecnología, algo que puede traer cambio, pero no tiene que ser nuevo al mundo, tiene que ser nuevo al lugar.
Podemos pensar en microinnovaciones o innovaciones medianas, innovaciones a largo plazo, macro, pero están enfocadas muchas veces en los problemas y las prácticas en el salón. Tal vez algo de alguna forma de enseñar álgebra. Mid-size, medianas, son un poquito más grandes en términos de lo que abarcan. Por ejemplo, ofrecer desayuno gratis a los estudiantes. Y las innovaciones macro son grandes, son importantes. Cambian, por ejemplo, a una localidad completa a salones de varias edades o cierta educación en un país completo. No sé en este momento qué está pasando. Cuando pensamos en scaling en Rosie, como mencioné, es un poco diferente a la implementación de un proyecto. Antes pensábamos que traer una innovación era sencillamente un proceso lineal, pero nos hemos dado cuenta que es muy complejo, no es lineal y es más sobre impacto y no hasta el alcance. Hay una palabra que se llama ahora transferencia de educación y esto se ha usado pues, sobre las innovaciones de educación que se importan y se exportan a través de los países, como Best Buy, prácticas globales. Y es una forma muy importante para crecer la educación, pero también lleva mucha complejidad, porque algo trabaja en un lugar no quiere decir que va a trabajar en otro local. Así que el acto de llevar una innovación y tratar de internalizarla en otra, eso se llama contextualización. Entonces hay muchas dimensiones en esto. Hay dimensiones de equidad, y como les voy a hablar un poco de todo esto, según incrementamos la popularidad de la transferencia de educación, tenemos que incrementar también la priorización textual. Y lo que quiero decir esto es que tenemos que pensar en sistemas. Nosotros podemos ver scaling a través de sistemas, como ven los círculos concéntricos. Yo creo que eso quiere decir dos cosas. Uno de esos, si una innovación no llega al corazón instruccional, donde, por ejemplo, el lugar donde los que enseñan y los que aprenden están trabajando juntos, o mentores o familias, si no llega a ese corazón instruccional, no creo que esa innovación va a trabajar. Como Leonard Garnier dijo hace poco, si una innovación no llega al lugar, corazón, no existe. Y algunas personas han hecho una carrera sobre esto. Así que eso es algo bien importante. No importa dónde está la innovación en el sistema, tiene que tener un efecto en el corazón de la instrucción. Y otra cosa para pensar es la noción de que hay varios sistemas, niveles y partes, y todos ellos están teniendo una influencia en la innovación y la escalación de la innovación. Y si las personas no están pensando en esta interdependencia del ecosistema de la localización, van a fallar en sus cálculos, no van a entender la forma en que el ambiente va a afectar el escalar. Hemos aprendido que hay muchos modelos scaling que prometen, pero no tienen éxito porque no calcularon bien el aspecto del ambiente. También no podemos hablar de escalar sin hablar de equidad, y algo de que nosotros encontramos es que consideraciones cuando se ve como un tópico, una sola dimensión del trabajo, pero nosotros pensamos que equidad está tejido en todos los aspectos de escalar. Es como una cinta que nosotros ponemos a través de todos los árboles del bosque, que podemos mirarlo en cuatro dimensiones. Uno es en la innovación en sí. Puede ser diseñada con equidad en mente. Otra dimensión es el proceso de scaling que pueda priorizar sí, que según procede, qué clase de resultados de equidad van a fluir durante el tiempo. Algunas consideraciones pueden
aumentar, otras pueden crecer. También cuando una innovación trabaja en un lugar y se contextualiza en otro lugar, hay que volver a pensar en equidad. Esto siempre depende de contexto, así que no siempre quiere decir en un lugar lo mismo que en otra. Y el otro también, otro es que parte de esta innovación es los efectos que está teniendo en las subpoblaciones y qué clase de adaptaciones hay que hacer durante el proceso. Es muy importante priorizar equidad, colectar data en algunas poblaciones, quiere decir hacer investigación, usar la investigación en scaling para incrementar la visibilidad. Así que, ¿qué es Rosie? Rosie empezó en 2020, es parte del intercambio de conocimiento. También junto con, tenemos el KICS, que es el intercambio de conocimientos e innovación, que es un ecosistema que tiene muchas partes. Una parte es Rosie, y Rosie está diseñado a tener 3 partes. Ha sido una serie de procesos. En el 2020 invitamos a 15 de los más o menos 40 equipos de Kicks y se unieron a Rosie. Desde entonces se han convertido en parte de Rosie. Establecimos una comunidad profesional de aprendizaje donde intercambiamos recursos, conocimientos y trabajamos para aprender unos de los otros y con los otros. Además, tenemos el proyecto de investigación donde desarrollamos unas preguntas sobre nuestras preguntas, que era lo que queríamos aprender sobre los procesos de scaling y porque el enfoque de Kicks no solamente de escalar, sino también en investigación sobre escalar. Quisimos hacer esta investigación para que estos equipos de Kicks de 15 personas regularmente compartieran su data e información. Lo codificamos y lo trabajamos y entonces lo hemos devuelto para poder crear eventos, reportes para todo el grupo de Kicks y también la comunidad de escalar por completo. Y también es la otra parte de OUS, es el estudio cualitativo complementario para ver cómo es que las personas que toman las decisiones en los gobiernos, cómo es que ellos identifican, adoptan y adaptan innovaciones para escalar. ¿Quién es Rosie? Tenemos 15 equipos, cada uno tiene alguna innovación prometedora que quiere integrar en un país. Ya pueden ver que hay 13 países en las partes del mundo donde la escala de ingreso es baja o mediana. Las innovaciones están con las herramientas para educación y para enseñar el desarrollo profesional. Toman múltiples rutas y muchas metas, aunque tengo que decir que la institución y la institucionalización es una meta bastante común, pero lo que necesitamos es que estas metas de muchos de esos equipos es que se asocien con los gobiernos, integrar la innovación dentro del sistema del gobierno, esencialmente trabajando con el gobierno para dar esta innovación, para que el gobierno tome la responsabilidad para mantenerlo. Hemos tenido 37 eventos, tenemos más o menos 3,000 piezas hemos más o menos 25 eventos, publicaciones, reportes, podcasts, herramientas y hemos encontrado también muchas cosas interesantes y quiero trabajar por estas muy fácil. Rápidamente. Encontramos que durante la epidemia de COVID los equipos tuvieron que adaptarse muy rápidamente y esas adaptaciones fueron muy exitosas, pero también tuvieron algunos efectos, o sea que esto creó algunos cambios incidentales y aprendimos que si los equipos de Rosie no están mirando y colectando data, en estos otros efectos pueden perderse algunos de los beneficios incidentales de las adaptaciones o podían perder las oportunidades para mitigar algunos de los retos. También hemos aprendido que la terminología importa
Hemos aprendido que hay mucho valor para que los maestros sean asociados activos y no solamente beneficiarios. Hablaremos más tarde sobre incentivos y la importancia de no creer que podemos pensar a corto plazo un impacto importante y hay mucho que decir sobre cómo toma las decisiones. Uh, y esto no debe ser, o sea, este complejo tan complejo de negociaciones donde es tan importantes los financiamientos, la tecnología y todo esto ayuda en la forma en que las personas que toman las decisiones toman. Eso es eso es arte, además de ciencia, y pensamos que hasta que nos incentive la equidad, no vamos a poder prioritarlo en el trabajo de escalar. Pensamos que hay mucho potencial estos equipos han hecho unos trabajos muy impresionantes de cómo hablar con estos campeones en el trabajo de escalar. Hay muchos retos para correctar y usar la data, especialmente data alrededor de equidad, y queremos asegurarnos también que no se pierda que hay muchas innovaciones que han emergido orgánicamente de localizaciones y estos vienen ya de las raíces y tienen consideraciones de equidad y no queremos que eso se pierda dentro de la transferencia de educación. Y también pensamos que hay mucho que decir sobre integrar, escalar un cambio de sistemas. Es un trabajo muy importante, nos ha tomado años llegar a esto. Estamos haciendo algunas cosas buenas y no otras no tan bien, pero continuamos aprendiendo del trabajo. Gracias muchas. Ahora vamos a lo del panel. Tenemos dos paneles. Primero va a ser moderado, un mentor y mi predecesor, y ha sido maravilloso para mí. En un momento se lo voy a pasar y después vamos a tener otro papel. Gracias. My name is Catherine Fulgens. During the scaling of our innovation, Catherine Fergus, durante la ampliación de nuestra innovación, la formación del profesorado, colaboramos con instituciones de investigación, responsables políticos a nivel nacional y escuelas de magisterio. En particular, tutores de formación inicial y funcionarios de la administración local. El equipo capacitó a los profesores para poner a prueba la innovación, les proporcionó tutoría y apoyo y supervisó su aplicación en las escuelas. Por tanto, el proceso de escalado fue un éxito, ya que la innovación abordó los retos a los que se enfrentaban los profesores a la hora de enseñar matemáticas, en particular las actitudes negativas de los alumnos hacia la asignatura. Gracias al proceso de escalado, los profesores pudieron relacionar los conceptos matemáticos y desarrollar aplicaciones. Como resultado, se estableció una relación positiva entre los profesores, los alumnos y los funcionarios de la administración local, ya que ahora los niños se divierten dirigiendo las matemáticas relacionándolas con objetos del mundo real. Incluso animan a los profesores de otras asignaturas a abordar la innovación. Estamos aprendiendo que la ampliación fue un éxito y funcionó en todos los países, Tanzania, Kenia y Zambia. Y estamos viendo muchas mejoras teniendo en cuenta el entorno contextual. Gracias. Mi nombre es Diego Vázquez Bruce. Lo que ha funcionado muy bien en nuestro proyecto es una combinación de tres elementos. Primero, teníamos un punto focal en el Ministerio de Educación que nos proporcionaba acceso directo a las autoridades para discutir cualquier problema y cualquier aspecto en que necesitáramos alinear el proyecto con las necesidades de las autoridades educativas. Segundo, teníamos un coordinador nacional con una gran reputación y conocimiento del contexto local que nos servía como la figura representativa. Y tercero, y crítico, teníamos una junta de monitoreo, evaluación y aprendizaje integrada por diversos actores del ecosistema educativo
docentes, familias y autoridades, que nos permitía tener no solo la difusión inmediata de los resultados del proyecto, sino también codiseñar estrategias de adaptación a cambios en el contexto y estrategias de escalamiento. My name is Anna Sawak. I'm the Director of Me llamo Programs. Ana Swam, soy la directora de programas y asociaciones, algo que ha funcionado muy bien con nuestro escalado es nuestra colaboración con el gobierno. Algunas de estas colaboraciones nos permitieron formar el comité asesor y de escalado que reunió a miembros del gobierno y a partes interesadas no gubernamentales, y a lo largo de la implementación de este comité, los miembros del comité tuvieron la oportunidad de reunirse para codiseñar y coimplementar la investigación, que estábamos buscando elementos de un modelo de tutoría dirigido por jóvenes, la mejor manera de encajar en las prioridades del gobierno y cómo podemos trabajar juntos para ampliarlo a través de las escuelas asociadas no CANFED. En todo momento, los miembros del comité han podido aprender, asesorar y aportar ideas sobre la mejor manera de trabajar con el sistema para garantizar que esta práctica sea óptima. Este modelo empresarial pueda llegar a más estudiantes. Y estamos viendo esto como un modelo de base porque a medida que avanzamos para ampliar a los otros distritos, vemos diferencias en la forma en que el gobierno está asumiendo la propiedad del programa. Ahora no se trata de CANFED, sino que el gobierno asuma el liderazgo para garantizar que este programa llegue a más estudiantes. Al seleccionar los jóvenes que participarán en el programa, los profesores que supervisarán el programa, las propias escuelas, proporcionando las instalaciones, para nosotros se trata de una nueva trayectoria en la que no parece que nos estamos expandiendo a nuevos distritos o escuelas, sino que el gobierno está asumiendo la responsabilidad para garantizar que este modelo pueda llegar a más estudiantes y garantice que pueda prosperar y se traduzca en otros caminos de la vida. Gracias. Hola, me llamo Bongai She de World Vision Canadá. Uno de nuestros éxitos más significativos radica en la creación de relaciones de confianza a largo plazo en decisiones tanto nacionales como comunitarias que son fundamentales para ampliar nuestra visión. Nuestro proyecto de investigación se basó en un sólido plan de acción para movilizar los conocimientos que incluía una alta dosis de procesos relacionales, iterativos y sensibles al contexto para pasar del conocimiento a la acción. Participamos en debates continuos y de gran repercusión sobre la ampliación de nuestra innovación y hemos observado avances positivos. Sin embargo, necesitamos más tiempo para tener una mejor idea del impacto a largo plazo y la influencia de estos esfuerzos y datos en las políticas y prácticas gubernamentales. Para este proceso no está exento de dificultades. Hemos tenido bastantes, sobre todo en relación con cambios estructurales en el gobierno, precipitados por cambios electorales o factores imprevistos. Tales transiciones perturbaron y es más probable que perturben las conexiones establecidas y hagan necesario un proceso de reanudación con los nuevos titulares. Nos hemos visto obligados a empezar de nuevo, reconstruyendo relaciones y reafirmando la relevancia de nuestros datos. Hemos aprendido que la agilidad es muy importante y la necesidad de mantener un compromiso continuo y estrategias que trasciendan los mandatos individuales. Además, también hemos aprendido que establecer relaciones es crucial y que asociarse a grupos de reflexión locales del mundo académico añade credibilidad a la investigación. Y a continuación es importante cultivar la comprensión de los detalles a través de estas asociaciones y sus implicaciones de aplicación en todos los gobiernos. Esto incluye determinar qué aspectos de las innovaciones son más fáciles de ampliar, cuál es el nivel óptimo de ampliación y cuál sería el coste. Hola, buenos días, buenas tardes, donde sea que te encuentres. Gracias, Brad, por ese resumen excelente y esa bienvenida cálida. Soy Jenny Perman Robinson
un académico aquí en Brookings, y es un placer estar con ustedes hoy. Yo le voy a pedir a mis panelistas que se unan al prender sus cámaras, y he tenido el privilegio de ser parte del equipo como Kix and Rosie, que estaban lanzando hace 4 años ya, y es maravilloso estar de vuelta aquí y tener la oportunidad de saber sus perspectivas y aprendizaje colaborativo que ha sucedido a lo largo de los últimos 3 o 4 años. Así que, como dijo Brad, este primer panel se enfocará en la pregunta de qué está funcionando y escalar el impacto de la educación, innovación en países de mediano y bajo ingreso, así como la pregunta de cómo está funcionando, cómo está el cambio a gran escala sucediendo. Acabamos de oír algunas grandes perspectivas sobre el equipo de Rosie, y tendremos la oportunidad en un momento para escuchar los pensamientos y perspectivas de tres distinguidos panelistas que se unirán a nosotros hoy. Así que comencemos hoy al presentar a nuestros panelistas, y solo para asegurarme que sus videos están encendidos y se han unido. Estoy viendo aquí, no los veo a mi pantalla, pero voy a confiar que sí están. Fantástico, entonces somos tan afortunados de tenerlos aquí con nosotros hoy. Representan creadores de políticas, investigadores, fundadores, pero es muy simplista decir esto porque ellos tienen múltiples roles. Tenemos Oliver Garnier, que es un asesor especial al secretario general sobre la transformación de educación, que es Luis Crouch, que es un economista senior emérito de RTI Internacional, y Tricia Wind, que es la líder del programa con eh, intercambio de conocimiento e investigación GPE en el centro IDRC en Canadá. Así que tengo la oportunidad de tener una conversación con los panelistas por los próximos 10 a 15 minutos antes de abrir el micrófono para preguntas que puedan tener. Para hacer la pregunta, por favor, utilicen la función QIA al fondo de su pantalla, y sus preguntas solamente serán vistas por el anfitrión y los panelistas. El equipo seleccionará alguna de las preguntas para plantear durante la sesión de QIA, y luego otras preguntas que surjan. Nos aseguraremos de responderlas con la audiencia después del evento. Como recordatorio, tenemos interpretación simultánea en inglés, español y francés, así que por favor asegúrese de seleccionar la lengua de su preferencia en el icono de globo que está abajo en su pantalla. Así que sin más retrasos, veo a mis panelistas aquí con nosotros. Entonces comencemos. Voy a abrir, al em- voy a empezar por hacerles la misma pregunta. Primero para ti, tú, Leonardo, y después Luis, y después Trisha, por favor. A medida que oímos del equipo de escalamiento 4, tener la correcta combinación y mezcla de personas involucradas en los esfuerzos de escalamiento parece ser un ingrediente crucial. Podemos referirnos a estas personas como aliados de escalamiento o campeones de escalamiento. Así que, ¿cuál es tu experiencia y tu perspectiva? Según tu experiencia y perspectiva, ¿qué tipo de personas crees que son esenciales para incluir en los enfoques de escalamiento, y cualquier perspectiva que puedas tener acerca de cómo mejor involucrarlos? Leonardo, por favor. Sí, gracias. Hablaré no como un consejero especial al secretario general de las Naciones Unidas, sino como un anterior ministro de Educación con respecto a este tema. Me gusta mucho tu énfasis sobre el impacto de escalamiento, y hay tantos proyectos pilotos que no pasan de ese punto precisamente porque no responden las preguntas que estás haciendo. Creo que es esencial, primero, identificar el problema y de construir una narrativa compartida para que sea compartida por los distintos sectores de la comunidad educacional. Pero específicamente en relación a tu pregunta, creo que lo que es crítico es entender
que necesitas involucrar a las personas a los distintos niveles del gobierno. Ciertamente necesitas campeones al nivel más alto de un gobierno. Si tienes los cabezas de Estado interesados, ciertamente si tienes a los ministros de educación o campos relacionados, convencidos de que este es un programa significativo que debe ser escalarse y que es crítico. Es fantástico, pero creo que necesitas identificar líderes no solamente a nivel político, sino que también a nivel técnico, como eh, los directores de las instituciones. Debes identificar no solamente los líderes, sino que quién va a ser tus campeones, sino que debes delegar, dedicarte a identificar los recursos o las fuentes de los sistemas, quiénes son las personas o instituciones que probablemente sean indiferentes al proyecto y van a oponerse y desarrollar una estrategia sobre cómo neutralizarlos o ganarlos a tu lado. Y en términos del gobierno hay un equilibrio muy difícil porque quieres que los gobiernos y las autoridades estén involucradas con el proyecto con sus campeones. Sin embargo, hay el riesgo de que si, si ellos lo abordan no solamente como autoridad nacional, sino que como de forma partisana, es que los gobiernos cambian y tienes que estar consciente de los ciclos políticos. Y si es que un proyecto es desarrollado en un país que pertenece a un partido político o a un ministerio específico, entonces las probabilidades de que continúe son bajas. Entonces, este equilibrio de convencer a las autoridades actuales para ser los campeones es delicado. Tienen que hacerlo para una transformación nacional, no para sus partidos, y esto es muy importante. Esta combinación es crucial, tener tanto personal político como técnico y una narrativa que sea nacional en su naturaleza y que obtenga el liderazgo de las autoridades actuales, pero asegurándose que el proceso trascienda al gobierno actual. Es maravilloso. Muchas gracias, Leonardo. Siento que tocaste varios temas que hoy escuchamos en el video, algunos de los desafíos que surgen en la rotación política y este equilibrio que debe ser lograrse entre a enamorarse de la solución, pero tampoco aferrarse tanto a ella que esté afiliada con un partido o autoridad política. Luis, me encantaría escuchar tu perspectiva. Claro, creo que la pregunta se eleva en términos de qué son los tipos de personas que generalmente despliegas o necesitas en distintas etapas de la implementación. Y yo diría que siempre son las mismas personas. Lo que varía es cuán intenso es su involucramiento. Entonces, generalmente necesitas personas que son expertos en defensoría, economía y política, defensoría, economía y política. Algunas personas se van a poner ciertamente y tal vez sea un poco fuerte utilizar la palabra como neutralizar, pero sí, a veces necesitas neutralizar a aquellos que están opuestos a la idea y necesitas esas habilidades generalmente al principio y al final en vez de que al medio del proceso. Y necesitas trabajar con buenos gerentes de proyectos. Temas como logísticas, coordinación, son muy importantes y tienes distintos jugadores involucrados que necesitan involucrarse y eso es más fuerte en la mitad del proceso. También necesitas personas que son expertos pedagógicos o en el tema en cuestión. eh, en, en Zambia había un ejemplo, era un buen ejemplo del profesor de matemáticas. Obviamente necesitas esas personas involucradas, expertos en el asunto, probablemente más al principio y en la mitad que hacia el final. Y dos cosas rápidas para agregar. No es solamente principio, mitad y final, sino que hay antes del comienzo. Y los proyectos que tienen buen resultados generalmente son los que tienen un buen precomienzo, donde eso es lo que necesita el gobierno y los países cuando tienes un martillo y tienes y sabes que tienes que usarlo,
con ciertos tornillos o clavos no es suficiente. Hay que tener cierta información previa, como las condiciones de la pared, etcétera. Entonces, n- no necesitamos que la innovación sea algo marketeado, sino que parte de cómo el gobierno regularmente hace las cosas. Y eso requiere que haya un post final también. Y por último, los mejores campeones son aquellos que te comprometen a ti, no que tú los comprometes a ellos. Así que hay que ver quién está entendiendo y quién está siendo seleccionado por personas que son los campeones que quieren resolver el problema, no que tú los escojas a ellos. No siempre es posible, pero es algo ideal y bueno para enmarcar las cosas, permitir que las personas te identifiquen más que tú los identifiques a ellos. Eso es lo que yo diría. Muchas gracias, Luis. Tan útil tener esta noción de secuenciamiento de estos distintos actores. Me recuerda de uno de los colegas que debía estar con nosotros hoy, Larry Cooley, que decía que necesitamos enamorarnos del problema y no de la solución, como correctamente dices, para dedicarnos suficiente tiempo al preproyecto para entender las necesidades, así como al postproyecto para asegurar que esto sigue funcionando normalmente. Pero Tricia, me encantaría que traerte a ti en esta ecuación. ¿Podrías compartir tus pensamientos también? Claro, pienso que lo que es tan interesante de los proyectos y algunos ejemplos que escuchamos antes es que se aplican a ciertos proyectos que están tratando de hacer investigación para apoyar los proyectos. Y si pensamos en estos proyectos de investigación, incluyen un mapeo de accionistas en algún momento para ver cuáles son los actores relevantes, las instituciones y las dinámicas de poder en torno a la situación y para ver los problemas y soluciones. Pero a veces esto puede ser un proceso un poco estático de mapeo de accionistas. Y en ese mapeo necesita anticipar los cambios, porque escalar se trata de cambios, así que necesitamos ser prospectivo en vez de estático. Y oímos un ejemplo de CANFED que fue muy interesante. CANFED desarrolló e implementó un programa eh, y desarrollaron todo tipo de relaciones con interesados o accionistas. Incluso cuando comenzaron su escalamiento, hicieron un ejercicio para pensar quién se volvería un accionista y cómo podía ser esto integrado en los sistemas gubernamentales. Y eso requería una amplia gama de personas y agencias que difirió en distintos países. eh, que debe ser, este programa debe ser cambiado y adaptado a la situación de los distintos países. Pero no todo el mundo es un campeón. ¿Y qué hacemos con respecto a la crítica y a la resistencia? Pienso que una de las razones por las cuales publicaciones de esta iniciativa fue muy útil es porque habló de los profesores y pensó en los distintos profesores que estaban involucrados, por ejemplo, a nivel piloto. A lo mejor hay algunos profesores están involucrados como los que adoptan tempranamente y la oportunidad de probar algo nuevo y a medida que las cosas se expanden, impactan y el impacto aumenta, hay una necesidad de involucrar a un conjunto más amplio de profesores porque las realidades son diferentes. Y mm, se les pide a distintos profesores implementar este proyecto en su trabajo y la calidad de la implementación puede que no sea tan buena, pero esta es una oportunidad de aprender, no de ver a personas como resistores o personas resistentes, sino que personas de las cuales podemos aprender para aprender cuáles son los puntos de resistencia, de dónde provienen, cuáles son las inercias institucionales y otras demandas que compiten, que necesitan ser reconocidas y respetadas y ver cómo esta innovación puede realmente funcionar en el mundo real. Y luego este punto sobre eh, cómo los actores que necesitan ser involucrados evolucionan a lo largo del tiempo nos lleva al escalamiento como un viaje y este viaje tiene destinos que se despliegan a lo largo del tiempo porque hoy estamos hablando de las escalas óptimas para esta iniciativa en este momento, pero eso va a cambiar a medida que cambia el contexto y a medida que nuestro entendimiento y nuestra apreciación de las distintas necesidades de recursos propios evolucionan. Y tal vez nuestra idea de escala óptima esté en un cierto punto, pero en 2 años más nos demos cuenta que haya mejorado en una nueva forma
al aumentar ese impacto. Entonces, esta nueva mentalidad de escalamiento requiere una nueva perspectiva de los ejercicios de mapeo de accionista. Fantástico. Muchas gracias, Tricia, y gracias por recordarnos de esta naturaleza dinámica del escalamiento y cuán importante es y también cuán desafiante es con respecto a la adaptabilidad. Quisiera escucharte nuevamente, Leonardo, y tomar ventaja de tu rol anterior de político como ministro anterior de Educación en Costa Rica. Y me encantaría si pudieras compartirnos tus pensamientos sobre qué pueden hacer los equipos de escalamiento para pensar en efectivamente involucrarse con gobiernos a distintos niveles, al nivel más alto, pero a nivel tecnocrático, en otros niveles. ¿Tienes algún comentario? 2 o 3 puntos breves. Uno es que tenemos que identificar un problema que se registre como un problema real por las comunidades y el gobierno. No puedes llegar desde afuera y plantearles un problema, o peor, darles una solución a un problema que ellos no han identificado. Entonces, esto requiere una narrativa y esta narrativa tiene que ser desarrollada con la comunidad educacional, con los profesores, con los estudiantes, con las familias, para que se vuelva incrustada en el contrato social de los países, no solamente algo que proviene de afuera, porque no viene de afuera, no viene de los ministerios, es algo que la comunidad educacional está sintiendo muy fuerte. Eh, Lo segundo se relaciona mucho a esto con relación a las comunicaciones. A veces en gobierno, en políticas, personas son reticentes. Hay personas que me han dicho, no pierdo tiempo con periodistas, tengo mucho trabajo que hacer. Yo les diría, comuníquense, comuníquense y comuníquense. Es esencial que lo que están tratando de hacer sea entendido realmente por las personas, por los profesores, por el personal técnico. Y eso es completamente esencial. Y no solamente para comunicarse de forma neutral, sino que tienen que entender que los sistemas educacionales son, como dice la palabra, sistemas, pero también son sistemas de poder, son estructuras muy complejas de poder, respeto, privilegio. Y tienes que entender cómo su innovación afecta ese sistema de poder dentro del sistema educacional para que realmente puedan tomar ventaja, reconocer los méritos y hacer que los campeones a distintos niveles ministeriales participen, especialmente al principio, para ver cómo poder ganarse. No me gusta la palabra neutralizar, pero créanme que van a tener que neutralizar a algunas personas. Básicamente lo que quisiera decir es, esto es tanto un tema político como técnico y muchas veces cuando estás en el gobierno, las personas piensan que la política es una mala palabra y debemos ser técnicos sobre las reformas. Si no entiendes sobre político, pero si no entiendes que las políticas necesitan una buena solución técnica, hay que mezclar esos dos aspectos de procesos técnicos y políticos, lo cual es esencial y las comunicaciones son críticas para el éxito que queremos tener. Gracias, Leonardo. Y me encantaría seguir haciéndole más preguntas, pero tenemos que tener tiempo ahora para los oyentes para que puedan abrir. Nika, ¿podrías compartir alguna pregunta y yo la dirijo a algún panelista? Gracias. Así que tenemos 2 preguntas que tienen que ver cómo hacer participar a las personas que son interesadas en esto. Daniel estaba mencionando que Diego de Silva en el video habló de monitorear y evaluación y también
tener a los actores en ecosistemas, personas con autoridad, y les ayudaba a diseminar de los resultados. Así que Daniel quiere tener más información de cómo usar estas juntas. Y estaba hablando de las uniones de maestros y verlos como unas personas que puedan resistir de forma importante y cómo podemos incorporarlos como asociaciones. Así que algo sobre interesados. Luis, creo que voy a empezar contigo, luego Trisha y después Leonardo. Creo que no puedas hablar específicamente de monitorear de las juntas, pero la idea de atraer diferentes personas que estén interesadas alrededor de la mesa para que se envuelvan en la implementación y diseminación de resultados. Y cualquier cosa que pueda decir sobre las uniones que podrían ser aliados potenciales. Así que Luis. Gracias. Primero voy a tomar la última pregunta primero. No creo que alguien pueda hablar sobre las uniones de maestros como monolíticos. Hay que diferenciar el liderazgo de los que pertenecen. A veces las personas que pertenecen se sienten muy distinto a como los líderes. Y para volver a los puntos de Leonardo, en el mapeo, uno tiene que ser astuto de que puede haber más de una unión, A, B. La gente popular pueden pensar muy diferente del liderazgo de la unión. Puedo usar otro ejemplo que no es de una unión. Vamos a hablar de Rapower. Vamos a decir que innovación promueve una forma de producir libros de texto menos caros que lo que los monopolios o los carteles, si podemos usar ese término, quieren vender libros de texto que son caros. Entonces, un libro más barato les da una reducción en sus entradas. No van a estar contentos. Así que ver cómo se pueden incorporar al nivel de punto de vista de las personas para trabajar en tener libros menos caros que va en contra de los intereses del monopolio de los libros de textos, podría ser. Sí. Eso podría ser un tema, un problema, sí. Hay que ser astuto, hay que ser político, no solo con los actores, pero también diferenciar dentro de los actores el liderazgo y los miembros. Muy bien, gracias. Vamos a hablar sobre incorporar a los interesados y por lo que estaba viendo y escuchando, todo está estructurado de cómo uno comunica y conecta. Así que hablamos de ese punto focal en el ministerio, que nos ayudó a ver qué tipo de investigación nos ayudar. Entonces, los comités de otros interesados que nos dan otra forma de hacerlo. Y entonces tenemos el comité de escalar. Todos son proyectos, pero están tratando de pensar los mecanismos que pueden juntar para atraer a las gentes y crear puentes entre los diferentes para incrementar la unidad y quitar la distancia entre ellos. Y algunas personas se envuelven tanto que entonces empiezan a co-crear otros equipos de investigación. Así que no creo que es solamente definir el tipo de comité o qué proceso debe ser replicado, pero mirar qué trabajaría mejor en el contexto con un grupo de multiinteresados que informe el trabajo según va progresando. Algo interesante para pensar es no solamente qué puedes crear como tu escala, pero para mantener lo que quieres hacer, pero tener a tu grupo y unirte tú al grupo de ellos en vez de invitarlos a ellos a que se unan a tu proyecto específico. Y finalmente creo que hay que también pensar cómo hacer crecer los procesos de investigación que aclaren cómo es que el interesado puede
adaptarse a la iniciativa para mostrar el valor de la participación, porque se le invita a las personas a que estén envueltas en diferentes comités, pero hay que ser claros porque este proyecto lo está usando, cómo está adaptando la investigación para que ellos se interesen en este proyecto. Tremendo, gracias, Leonardo. Un par de cosas en cuanto a los maestros. Tenemos que aprender cómo interesarlos. Es casi imposible. Queremos que transformen la educación, pero en unas circunstancias difíciles. Y decimos el cambio, pero eso les puede asustar. Llevamos 50, 60, 70 años, llevamos de aprender por memoria, impactar a los estudiantes, después la tecnología, y pueden ver esto como algo que puede reducir el poder y la autoridad de ellos en el salón de clase, y ellos continúan usando los métodos antiguos, y esto se empieza a preocupar con la tecnología digital, la inteligencia artificial. De repente se sienten que no están siendo respetados. Así que creo que algo que tenemos que enfocarnos en estos cambios de transformación, escalándolos, cuáles son los nuevos recursos de autoridad y respeto para los maestros, para que ellos se sientan que este es su proyecto. Eso es una cosa. Y segundo, me gustaría decirlo nuevamente, Brad lo mencionó también, a veces pensamos que podemos planificar estas reformas en una forma muy ordenada. Si yo tuviera que usar una analogía musical, sería como la música clásica, que todo lo que desde el comienzo escribimos todo lo que va a pasar en la pieza completa. La política es mucho más como el jazz. Uno tiene una idea general de lo que uno quiere hacer, cómo hacerlo, cómo debe sonar, pero entonces uno va improvisando según las cosas van cambiando en el proceso. Y esa es la forma que hay que trabajar con las divisiones de currículo, con los maestros, pero esa capacidad de cambiar según se desenvuelve el proceso es crítico para que sea exitoso el proceso de escalar. Y al final no se va a ver como el primer borrador, pero el impacto tiene que estar allí. Gracias, Leonardo. Eso me encantó, el análisis con jazz. Nika, creo que tenemos algunos minutitos. ¿Quieres compartir una o dos oraciones? Y puedo pedirle a los panelistas para que tomen un momentito para responder o responderse entre unos y otros a sus últimos pensamientos. Nika, quiero decir que me apena tanto que no expliqué bien lo de la unión, sobre las uniones en la pasada pregunta, pero la pregunta final es anónima. Están preguntando cuál es la dinámica de escalar. ¿Qué tiempo programado tienes, considerando las dinámicas del gobierno y lo demás? Muy bien. Entonces vamos a hacerlo en inversa. Trish, Luis y después Leonardo. Si quieren ofrecer algún pensamiento final o alguna respuesta a esta pregunta. No estoy segura que pueda contestar cuál es el timeline, cuál es el tiempo, porque siempre estamos definiendo los próximos pasos. En una forma óptima de escalar, hay argumentos que estamos haciendo basados en argumentos, pero ¿cuál sería el próximo paso para mejorar el impacto? Y entonces, ¿cómo llegar allí para escalar? Así que no sé si pudiera contestar esa pregunta en términos de un tiempo, pero lo que sí diría es el issue de manejar con adaptación. Nos va a servir bien el pensar en este tipo de investigación. Y estoy viendo que los proyectos que estamos financiando tienen muchas áreas cíclicas, adaptivas en su investigación. Y a veces se construyen como un ciclo que se tiene que completar antes de que se haga el próximo ciclo. Así que no puede haber ahora mismo un tiempo definido.
hay mucha adaptación y mucha consideración. Así que tenemos que entender el manejo adaptivo para scaling y adaptarse cuando las cosas no funcionan como uno pensó que iban a funcionar. Como, también tiene que ver cómo uno se está acercando a la acción y a la investigación. Gracias, Luis. Claro, creo el tema de tiempo depende de cuán complejo es el proyecto también. Si está hablando de una reforma como para que los niños aprendan todo desde lectura y matemática en cada campo, en cada grado, eso es una reforma de 10 o 20 años. Nada más que diseñarlo, pero si está hablando de algo sencillo, una innovación como una innovación financiera, como darle a cada escuela un poquito del presupuesto para que puedan tomar sus propias decisiones, centralizarlo en la escuela, para que puedan comprar sus propios materiales pequeños y cosas así a base de fórmula. Eso podría tomarse 1 o 2 años para ver resultados que la gente le agrade. Y escalarlo, rutinarlo, a lo mejor 3, lo haría 3 años. Así que nunca he visto que nada funcione en menos de 1 año para ver resultados. Y a lo mejor 3 a 5 para escalarlo, hasta 10 años. Así que no hay una contestación. Depende cuán complejo es la escala. Desde lo más sencillo, 1 a 5 años, hasta el más complejo, 3 a 20 años, es lo que yo diría. No le puedo escuchar. Ajá. Gracias, aprecio eso. No hay contestación definitiva, pero podríamos decir entonces a largo plazo. Quiero agregar algo. Cualquier reforma necesita, tiene que tener unas ganancias prontas, éxitos prontos, aunque sea una pequeña parte de la reforma. Pero tener un pequeño éxito es muy importante. Así que yo lo construiría en esa escala, aunque sea algo bien complejo. Conseguir varios pequeños éxitos. Leonardo, pensamientos finales. Bien, empezaré con lo que dijo Luis. Sí, necesita pequeños éxitos rápidamente. Y también van a haber derrotas. Así que quiero ponerlo en una perspectiva a largo plazo. Algo que aprendí cuando era ministro, uno hace algo que 2 o 3 años después lo cambia otro gobierno y uno piensa que no fue un éxito y que uno no hizo nada. Lo que uno aprende, o por lo menos lo que yo aprendí, es que en educación hay 2 posiciones primarias. Una entiende que educación es una forma de entrenar a obediencia, pero hay otra visión que es entender la educación una forma de crear autonomía en las personas. Y esas son 2 visiones conflictivas. Y lo que estoy viendo que hay ciclos de esto. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo de un cine que algunos habrán visto, El viento. En los 1920s, un maestro está tratando de mostrar evolución en vez de creativismo. Entonces tiene este conflicto. En algunos lugares ganamos esa batalla en los 20s y los 30s. Y ahora sentimos que estamos en el mismo ciclo. Ahora estamos viendo libros que no se pueden leer, maestros que no pueden enseñar. Esa es la diferencia entre obediencia y autonomía, y eso va y viene. Y me da un sentido de optimismo que siempre volvemos a esta lucha. No importa de todas las reformas que uno haga, se pierdan en los próximos 5 a 10 años, pero lo que usted hizo volverá con otra persona, con otro proceso, como cuando usted empezaba en los años de los 20 y los 30 y aprendimos de ello, así que tenemos que pensar en una perspectiva sumamente larga para ser optimistas, sobre todo en estos tiempos que vivimos.
Gracias, Leonardo. Aprecio mucho este optimismo al final. Desafortunadamente ya estamos en tiempo y hemos hablado solo un poco de lo que queremos, pero tan agradecidos de cada uno de ustedes que hayan compartido todas estas destrezas que han aprendido. Y ahora se lo voy a entregar a Brad en panel número 2 y vamos a empezar con otro set de videos de Kix Rosie, el equipo de escalar, y luego la conversación va a ser de cómo escalar para hacer decisión en los gobiernos. Así que gracias al panel número 1 y continuamos. Hi there, my name is Renaud Comba. One element that worked really well for the Data Must Speak Positive Deviance research has been the use of Ministries of Education administrative data set, that is their EMIS data, their examination data, or any other data set that they may have. And it worked particularly well because Y ministries... una razón por la que funciona es porque los ministros gastan toneladas de dinero para recopilar datos de calidad de cada escuela en el país. Y algunos de esos países están innovando mediante los dispositivos electrónicos para recopilar estos puntos de data. El equipo de data tiene que hablar desde el principio de los ministerios, también personas de alto nivel y técnicos. Y esto permite a las partes interesadas que entiendan el potencial y el valor de la data. No siempre se trata de estadísticas, pero también puede traerse para encontrar hallazgos valiosos y relevantes. Y se les faculta para seguir recopilando estos datos cada año, pero también realizan recopilados sobre alta calidad. Pero lo más importante es que el uso de conjunto del ministerio con lo que trabajamos para esta investigación es su data, sus conclusiones y su acción, lo que va a transformar esta investigación en acción. Así que, ¿por qué no aprovechar esos conjuntos de datos y comportamientos desviados positivos y prácticas, sino también como también pensar en la escala óptima de otras innovaciones y programas que funcionan dentro de un contexto y dentro de un país? La ampliación de innovación suele tener como objetivo, pero nuestra experiencia sugiere que los responsables locales pueden ser un poderoso motor de éxito. Por ejemplo, un director regional de la Autoridad de Kenia, el organismo responsable de la gestión de contenidos del Programa Nacional de Alfabetización, se mostró inicialmente escéptico acerca de nuestro software disponible. Después de conocer el enfoque, el director vio potencial en el programa y se convirtió partidario. Permitió la instalación en servidores escolares y asignó apoyo en especial al proyecto. Su equipo se sometió a una amplia formación para elaborar la guía de resolución de problemas y apoyó activamente una mejor aplicación. Los efectos positivos sobre prácticas de los docentes y aprendizaje de los alumnos. Y organizó una reunión de nuestro equipo con el personal superior. Como resultado de esta reunión, se está formalizando el memorando de entendimiento. Creemos que la participación de los responsables puede ser eficaz por 4 razones. Son conscientes de las necesidades y del potencial que puede ofrecer una innovación. Al tratarse de un conjunto manejable de escuelas, tienen capacidad de apoyar la aplicación. 3, la innovación basada en pruebas puede ayudarles a convertirse en pioneros, ofreciéndoles datos que respaldan. Y finalmente, les impulsa el deseo de éxito que consiguen a nivel local, se puede imponer nacional. Nuestro proyecto es esencialmente sobre la producción y uso de información sobre aprendizajes fundamentales en el sur global, y por lo tanto hemos tenido múltiples desafíos y éxitos con respecto al uso de datos. En particular, uno de ellos ha sido la dificultad de combinar las dimensiones global y local en el proyecto. Nosotros entendemos que producir información de aprendizajes fundamentales comparable entre distintos contextos es clave para entender no solo cómo los aprendizajes pueden ser distintos, sino también cómo los factores que influencian ese aprendizaje pueden serlo. Pero a la vez, en muchos casos,
la producción de información comparable ha ido un poco en contra de producir información que sea localmente más relevante. Entender este balance delicado desde el principio del proceso nos ha permitido anticipar esta dificultad en el proyecto y hemos podido sortearlo con éxito debido a nuestra intención explícita de referenciar nuestra intención de producir información comparable en documentos globales como el marco de proficiencia global y también en el proceso del proyecto de asegurar validez local y una validación por parte de equipos en cada país en los que trabajamos de la relevancia de nuestros procesos e instrumentos. Uno de los retos que observamos de este proyecto fue la relación con los administradores. Al principio de la sesión con los administradores sobre la ampliación les preguntamos qué elementos consideraban necesarios para la ampliación. Uno de esos elementos que mencionaron fueron los datos de alta calidad. Más tarde, cuando volvimos a hablar con ellos sobre la ampliación, les animamos a esbozar la vía por la que desarrollarían la innovación y se incorporaría al sistema. Curiosamente, observamos que la data no figuraba en esa vía de ampliación de innovación. Eso implica que hay una cierta desconexión en lo que los administradores quieren hacer y las prácticas reales. También sugirió que los administradores necesitarían más apoyo y más capacitación para poder crear nuevos procesos que integren los datos en su toma de decisiones. Por ejemplo, se trataría de identificar los puntos clave en la vía de escalado, de lo que se necesitarían datos, el tipo de datos que se considerarían y la forma en ser presentados. Tremendo, gracias a todos. Me place moderar este segundo panel. Como escucharon en los videos, nos vamos a enfocar en la relación entre el uso de data y en interesar al gobierno para la decisión nacional de gobierno. Y voy a pedirle a los panelistas que prendan sus cámaras cuando los presente y también quiero recordarles, si quieren hacer alguna pregunta, pónganlo en el Q&A, preguntas y respuestas. Sé que no llegaremos a todos, pero trataremos lo más posible. Nos unimos a Gustavo García, que es consultor económico. Gustavo, gracias de verlo. También Luis Crouch nuestra vez. Gracias Luis nuevamente. Es economista y consultor en RTI International, y también Ian McPherson, que es especialista en educación y líder del proyecto KICS en GPE. Y habíamos planificado Chikondano Musa, la secretaria permanente en Malawi, el secretario de Educación, pero no la estoy viendo y sé que ha tenido unas pocas dificultades técnicas, así que es posible que se una durante el panel. Veremos. Quisiera que sí, porque creo que estoy seguro que ella tiene perspectivas interesantes para compartir. Pero voy a hacerles una pregunta distinta a cada una y entonces lo tornaremos en una conversación. Gustavo, como habíamos escuchado, hay una prioridad real en los equipos de escalar usando data para atraer a los que toman decisiones en el gobierno para que se unan. Con su experiencia, ¿cómo pueden los expertos de data y los oficiales de gobierno pueden trabajar efectivamente para traer la data correcta? ¿Qué se necesita de ambos lados para estas personas? Eso es una gran pregunta, porque esta pregunta la hicieron varias personas importantes en diferentes formas. Vamos a pensar en el issue de la colección de data de calidad. Suena obvio, pero hay que hacer el esfuerzo para verificar la data y empezar a colectar información.
que podemos usar de retroalimentación para la innovación y para las personas que toman las decisiones y los administradores, y a nivel nacional para compensación y para los toman decisiones es la naturaleza de la innovación. Por ejemplo, la data es un recurso muy importante, pero siempre asegurándonos que es de buena calidad, tal y como lo describió Nate. Y también tiene que hacer sentido a nivel local. Como Mayra ha sugerido, en el tema de calidad de data, tenemos que entender desde el punto de vista del innovador para los clientes y para las escuelas, la data va a hacer una diferencia en cuanto a calidad de las decisiones de la política. Va a tomar una decisión de cómo se maneja personal, quién va a estar a cargo, quién va a manejar la innovación. Hemos visto las partes pre, durante y post, quién va a cuidar qué y encargarse de qué y qué personal van a tener ellos. Y data también tiene que ser importante para el manejo de los presupuestos. En todas las escuelas hablamos de dinero, pero dinero habla, así que hay que estar seguros que la innovación tenga un impacto en el presupuesto y tenemos que manejarlo propiamente para asegurarnos que la innovación es algo manejado propiamente y para nuestra contabilidad. En cuanto al uso de data inteligentemente para la innovación no se va a vender sola. Hay un aspecto político, pero hay un aspecto de data. Y los que toman las decisiones no van a reaccionar a unas presentaciones muy complejas. No conozco a ningún administrador que reaccionó a regresión, pero ellos entienden intuitivamente que estos problemas que están y ellos usan la data como la innovación puede aliviar esos problemas. Así de fácil. Así que venderlo a las personas o a los docentes o las uniones, hay que usar la data, simplificarla inteligentemente y finalmente yo diría que nunca nos olvidaremos que al final, y tengo que mencionarlo, si no es en el sala de clase, si no es en la escuela, no existe. Así que hay que asegurarse que la data impacte localmente para que el impacto local funcione y también sirva la información para subirlo hacia arriba a las que toman las decisiones arriba en aspectos técnicos y políticos de cómo va la innovación. Gracias. Quiero hacer pregunta de seguimiento. ¿Qué piensa usted de la conversación de Ángel en cuanto a la iniciativa? El gobierno pide la data y la data nunca aparece en el trabajo final y hay como una desconexión. ¿Ha visto eso? ¿Ha visto cómo se puede solucionar esto? Sí, las escuelas, a las escuelas se les pide información para el manejo, el sistema de manejo de educación, pero se nos olvida devolverle esa información a las escuelas para que ellos vean cómo están haciendo. Y en cuanto a sus vecinos y en la innovación es muy importante para que ellos puedan darse cuenta como un espejo cómo estamos haciendo nosotros. Proveemos la data, pero es algo que podemos usar. Y entonces de esta forma podemos usarlo nacionalmente y localmente. Una de las cosas importantes que encontramos es que a veces las decisiones usan la data, particularmente formas para alinearse a lo que ellos ya quieren hacer. Así que cuando dicen que necesita más data, están diciendo queremos una excusa para no hacer esto. O si dicen que están muy contentos con la data, pero a veces quiere decir que están muy dispuestos a tener la data que confirma lo que ellos quieren hacer. Así que quiero ver cómo podemos ver esa relación entre tener la data y usar la data. Gracias por eso, Gustavo. Luis, quisiera ahora preguntarle algo.
these scaling teams, these Kix-Rosie scaling teams are implementers and they're researchers, and sometimes they include former or current government partners. Sometimes they're connected to universities. So a scaling team is a Un really equipo de escalamiento deep group. es To what extent should scaling algo teams profundo. focus on ¿A qué engaging national level alcance government las decision personas makers? deberían And to what involucrarse extent should they spend their efforts more on con local tomadores and de regional decisiones government gubernamentales officials? locales y And how do you explain hasta that? qué punto deben involucrarse con tomadores de decisiones de gobiernos regionales o locales? Creo que necesita ser ambos, desafortunadamente, pero necesita ser ambos. Si no, y, y esto se remonta a los temas que se hablaron en el panel 1 con respecto a la fase de innovación, pero si no te involucras con personas locales, el circuito regional y las personas que están liderando localmente, no sabrás de qué son capaces cuando se trata de diseñar algo. Puede que sobrediseñamos algo que es muy complicado para las capacidades locales y no las consideramos, por lo tanto no tenemos su equipo o un plan de construcción de capacidades adecuados y aunque pienses que estás adecuado, que es adecuado, estás intentando que utilicen algo que nunca han usado a nivel local. Entonces hay una falta de compatibilidad entre el diseño de la política y lo que las personas son capaces de hacer. Hay distintas prioridades y la más obvia es que los distritos o prioridades o regiones les preocupa las desigualdades dentro de su distrito, pero no se preocupan tanto de las desigualdades entre distritos, pero a nivel nacional sí le importa la desigualdad entre regiones o distritos. Los distritos solamente les importa las desigualdades locales, entonces esas son distintas prioridades y a menos que las respetemos, vamos a diseñar las cosas equivocadas. Y creo que lo más interesante en que nos enfocamos cuando estamos hablando en los paneles es lo que el colega, olvidé su nombre, eh, mencionó que si es que tu innovación es útil y práctica y realmente útil a nivel local, esas personas van a escalarla hacia arriba al nivel nacional, pero por otro lado, si no involucras el nivel nacional, probablemente no va a escalar la innovación o no se va a sostener porque como dijimos antes, es hasta el punto que las innovaciones se formulan aquí, políticas y cómo se hacen las cosas a nivel gubernamental, eso es lo que las escala y eso requiere involucramiento a nivel nacional al asegurar que la nueva innovación encuentre su camino en declaraciones curriculares, políticas y procedimientos. Es fantástico, por ejemplo, que Data Speak tiene una marca, pero lo que realmente queremos es es que hay una sensibilidad de Data Speak y las ramas para convertirse parte en el gobierno a través de sus propios sistemas. Entonces, eso es lo que yo diría. Desafortunadamente, esto necesita más trabajo. Hay que usar tantos niveles locales como tanto el nivel local como nacional y en distintas Great. fases de Yeah, that's integración. helpful. And thank you. I Fantástico, think eso es that muy útil those y are two gracias. good Creo que esos examples. son We have dos muy buenos Renaud talking ejemplos. about the power of Tuvimos a partnering and Renault partnering hablando with the del central poder level de government, this aliarse notion con of el gobierno a ownership. nivel And then central y we had esta Maina noción talking about four different de reasons propiedad why y tuvimos que bringing a Maina que regional and mencionó las local cuatro government distintas officials razones por into las the cuales sort of data loop juntar a los is oficiales useful. And I'm gubernamentales y reminded that locales what doesn't always en estos happen is datos that es a set of útil y un communication and recordatorio de lo decision que making no siempre lo structures que that actually ocurre, connect una and move comunicación up and entre las down that distintas sort of vertical estructuras que hierarchy. And as suben you y point bajan out, por each esta jerarquía level has vertical got y como its señalas, own cada nivel tiene commitment su and its propio own compromisos y constituencies. sus And propias so this is partly why it gets constituyentes. messy. Y esto Yeah, es thank you parte very de la razón much. por la cual se vuelve un Ian, I'd poco like to turn to desordenado. you Muchas now gracias, Ian. Me and ask gustaría a different
escucharte y hacerte otra pregunta relacionada con estos temas. Ian, asumiendo que todos queremos fortalecer y aumentar el uso de buenos datos e investigación en decisiones gubernamentales, ¿cómo tú recomiendas que los países y alianzas bilaterales y multilaterales aborden esto? Muchas gracias, Brad. Espero que me escuchen bien. Gracias, Brad. Y saludos a todos. Me gustaría hacer dos puntos de entrada. Primero es una reflexión sobre la necesidad de datos y con respecto a cuánto se necesitan los datos. Como ejemplo, los últimos resultados del informe IPE del 2022 indican que la mayoría de los países con bajos recursos tienen escasez de datos y estamos lejos de cumplir con los objetivos en matemáticas y lectura, por ejemplo, y también los otros datos han estado en descenso en los últimos años, pero más precisamente, 75% de los países no tienen suficientes datos para monitorear el progreso en matemáticas y lectura y lograr los objetivos puestos para 2025. Así que la recolección de datos es una preocupación principal a nivel local y gubernamental. Los países necesitan sistemas y enfoques para recolectar datos y organizaciones internacionales que apoyen la recolección de datos eficientes y fortalecen la capacidad de creadores de política. Y solamente para agregar como una nota lateral que GPE considera a los sistemas funcionales como uno de los factores que habilitan el éxito y proporcionan la capacidad de una planificación y práctica efectiva. El segundo punto que quería reflexionar es de notar la diferencia entre el uso de datos y el uso de la investigación. Como hemos oído, los datos se hace disponible a través de sistemas de datos y se utiliza para procesos de gestión, asignación de recursos y generación de evidencia, mientras que la investigación o la evidencia se utiliza para eh, diálogos de políticas inclusivas, defensoría, priorización y contabilidad, entre otros temas. Así que el punto es que datos y la disponibilidad de datos, el uso de datos y la investigación o la evidencia son distintos y la investigación y la evidencia puede ser basada en datos administrativos. Y estas diferencias involucran distintas dinámicas de poder y distintos accionistas. Y quisiera reflexionar en este punto un poco más sobre la investigación y cómo se pueden estar familiarizados ustedes y los colegas que se han unido a esta sesión, que están conscientes que la OCDE publicó hace unos meses investigación sobre políticas y prácticas y lo que hallaron es que hay un rango de barreras que limitan el uso de la investigación por los creadores de políticas que incluyen una falta de investigación relevante, una falta de financiamiento, una investigación de baja calidad, una baja relación entre los actores involucrados en la investigación y una confianza limitada entre los creadores de políticas e investigadores que frecuentemente no comparte la misma postura con respecto a la educación, la investigación y su uso, y finalmente una falta de mecanismos que facilitan el uso de la investigación. Similarmente, educación.org liberó un paper hace poco que discute que lo que quieren los creadores de política es investigación que está escrita para los creadores de decisiones, no para los investigadores. Y como es un sistema que mira hacia adelante y no hacia atrás, estudios que calzan con las prioridades de los gobiernos, fuentes en que pueden confiar sin tener que investigar, fuentes que cubren contribuciones al mundo real, especialmente en su propio país o región, alianzas con investigadores y practicantes con investigadores de los ministerios de educación y finalmente canales para oír en qué están trabajando las personas, cómo están progresando y cómo están aprendiendo. Así que KEX es una iniciativa para intercambio de conocimiento e innovación implementados por el Centro de Investigacionista y ha escrito una serie de principios que
que incluye el reconocimiento que los datos y la evidencia no son neutrales, los hechos no son autoevidentes y las generaciones usa los procesos políticos están infundidos por dinámicas de poder y en sus esfuerzos para fortalecer el uso de la evidencia, que es lo que estábamos hablando anteriormente, enfatiza que la producción de investigación y su uso debería ser motivada por aquellos que están preocupados por los asuntos apoyados por organizaciones internacionales, pero conducidos por gobiernos e instituciones trabajando conjuntamente con los que están al centro de los creadores de políticas. Y aquí me gustaría eh, hacer una verificación de nombres y en particular que encontremos marcos conceptuales de calidad como Quality Plus que informa el diseño de proyectos que son simples pero son críticos para considerar qué es el posicionamiento, la investigación y el reuso. Esta fórmula ha informado grandes investigaciones, incluyendo cómo la investigación co-construida entre investigadores, ya sean nacionales o internacionales, y el gobierno, grandemente aumenta la relevancia y la probabilidad de que se formen políticas. Y esto es similar al precomienzo mencionado anteriormente y alude a la necesidad de eh, informar el problema a través de los canales adecuados. Así que aquí una adición importante es que los países vienen primero, los problemas a nivel nacional vienen primero e organizaciones internacionales están a su servicio y no al revés. Gracias, Ian. Ciertamente hay bastante ahí y creo que has señalado algunos de los desafíos y también has sugerido algunas de las soluciones potenciales. Es agradable escuchar que una de las cosas que encontramos a través de la investigación complementaria que hicimos con Rosie y se publicó en el informe de algunos meses es la multidimensionalidad de lo que significa utilizar tanto datos como investigación en la toma de decisiones y que hay asuntos alrededor del acceso, alrededor de las políticas del uso de datos. A veces los países no quieren ver o compartir datos si revela desigualdades en su ubicación y a veces sus grupos externos que pueden jugar un rol útil en la habilidad de alumbrar ciertas dimensiones, aunque esos grupos externos también pueden tener sus agendas, pero como tú señales, si no tenemos cuidado, mucha de la investigación se vuelve inaccesible y no enfocada en usos concretos y muy fácil de desechar. Y también pienso que tenemos una larga historia de no siempre usar la investigación en la toma de decisiones y este es un cambio cultural y de mentalidad, así como de una práctica técnica. Así que quiero agradecerte por compartir esas cosas. Ahora me gustaría sugerir que tal vez abordemos algunas preguntas. Tenemos preguntas que podamos hacerle al panel. Ciertamente han habido muchas buenas preguntas. Tenemos una pregunta de Charlotte Jones aquí. El punto sobre los datos que solo fluye hacia arriba desde las escuelas y que las escuelas no puedan beneficiarse de los datos resuena. El panel tiene algunos ejemplos donde esta tendencia ha sido evidente, ya sea en países o lugares donde las escuelas han podido beneficiarse de buenos sistemas de datos. Sí, eh, yo trabajo en autonomía escolar y en el usos. eh, Algunos colegios controlan sus presupuestos para esto. El tema ahí es que fluir desde abajo hacia arriba es depende de las asignaciones presupuestarias para operaciones de gestión de las escuelas. Así que al nivel local saben que los datos cuentan, eh, tienen que pensar cuál es el mejor uso que le pueden dar y a nivel nacional pueden ver que el presupuesto para la operación y gestión tiene que asignarse a las distintas necesidades y áreas. También ayuda cuando conectas los datos recolectados a nivel locales que alimenten los temas de desigualdad y no importa cuán benevolenta
usas los datos, van a haber áreas donde los ingresos son más costosos y tienes que hacer mucho trabajo en lograr una equidad en términos a el acceso a materiales escolares, por ejemplo. Y aquí es donde la información local puede ser crucial para hacer cambios al nivel del distrito, provincia y nacional. Ian o Luis, ¿quisieran compartir algo? Claro, si me lo permiten. En realidad pienso que las experiencias que he visto son más radicales eh, en el sentido de lograr que los datos suban y después bajen, porque aún en un mundo muy globalizado y tecnológico, para que los datos suban a los ministerios y después bajen, es muy largo el círculo. No es efectivo a nivel de gestión y los mejores éxitos que he visto es cuando los datos que suben son solamente un producto sucedáneo o de los datos locales. Por ejemplo, cuando empoderas a las escuelas para que tengan su propio pequeño presupuesto, para que no tengan que estar solicitando presupuesto para cualquier cosa que requieran, sino que obtengan unos presupuestos para que puedan hacer sus propias compras y luego informan lo que han gastado. Eso, ese flujo hacia arriba de datos como un subproducto de las decisiones que ya fueron tomadas localmente, ciertamente con supervisión, es lo mejor que resulta, porque que suba y baje es muy lento. Un ejemplo sería muchos de los proyectos que han mejorado el aprendizaje fundacional es cuando el distrito o los oficiales de aprendizaje o el apoyo a los profesores o mentores a nivel local tienen una lista de colegios que visitan, por ejemplo, 20 cada 2 meses, y ellos mismos están manteniendo registro de cuáles escuelas se están desempeñando mejor y dirigen el apoyo adicional a los profesores que necesitan ayuda extra. Así que están utilizando los datos localmente, no están enviando los datos hacia arriba y que los ministerios digan, ah, ese colegio necesita ayuda, sino que, y luego mandar la ayuda hacia abajo, sino que el nivel distrito está empoderado para tomar esas decisiones utilizando enfoques que tal vez no fueron diseñados localmente, pero sí están utilizando los datos localmente. Y eso es lo mejor que se puede hacer en vez de simplemente enviar los datos hacia abajo, sino que utilizarlos localmente. Sí, creo que es una pregunta muy importante y estoy feliz de decir que varios de los equipos Kix Rosie están involucrados en distintas formas y no se trata solamente de si los datos suben o bajan, sino que cómo lo hacen. Entonces, por ejemplo, el proyecto SOHE y DMS están enfocados en compartir sus datos con escuelas y también pienso que en el proyecto Saint Lucia escucho a Angle hablar y lo que ellos están enfocados es cómo los profesores pueden involucrarse en investigación de acción para crear sus propios datos en torno a las innovaciones que están desarrollando, iterando y refinando y luego el escalamiento de la innovación se vuelve un enfoque de profesores donde los profesores crean y comienzan a compartir datos sobre procesos pedagógicos efectivos. Esa cultura de investigación basada en los profesores se escala. Y creo que hay una promesa real ahí. Antes de proceder a la siguiente pregunta, Ian, ¿le gustaría decir algo? No a este punto, creo que han dado buenos ejemplos. Me hace reflexionar sobre otro punto, que es sobre la plétora de evidencia, mecanismos de apoyo conducidos por la evidencia a nivel internacional, pero si me permiten un minuto, estoy feliz de explayarme sobre el tema o si quieren que responda alguna pregunta, feliz. Tenemos un minuto, podemos tomar otra pregunta o te podemos dar, Ian, la oportunidad de compartir lo que estás deseando compartir o puedes decirlo rápidamente. Bueno, hay un número creciente de plataformas regionales y globales, eh, tales como AKS Schools 2020 y otros,
Y esta proliferación de los últimos años está motivada por un conjunto de intereses que compiten y los riesgos de intereses que se duplican. El punto aquí es la necesidad de coordinarse en lo posible y en lo posible de colaborar, y eso sí es que está en en el interés de los países. Quería decir también que, como vimos en los videos, tenemos la necesidad de que iniciativas internacionales fortalecen el uso de los datos, pero que activamente busquen aumentar la calidad de la investigación. Vimos que los creadores de políticas forman el tipo de investigación em, y el uso de los hallazgos en su toma de decisiones. Por lo tanto, el involucramiento activo de los países en la investigación es crucial. Fantástico. Creo que tendremos que ser rápidos con esta última pregunta, pero tal vez podamos llevarla a la superficie. Tenemos un par de preguntas más sobre qué significa realmente el impacto del escalamiento y cómo unir esos malentendidos entre la investigación y datos y evidencia con los tomadores de decisión. ¿Son dos preguntas separadas? He tratado de compilar esas preguntas, pero en términos de ¿cuál es el impacto del escalamiento? Bueno, Gustavo, me gustaría abordar la segunda parte de la pregunta. Creo que es extremadamente importante a nivel local, medio y nacional comenzar a entender que al tener una gestión juiciosa de los datos, de recopilar datos de buena calidad, te permite a largo plazo empezar a entrar en la mente de los tomadores de decisiones y la diferencia entre evidencia y opiniones, entre análisis y opiniones. Los datos nos permiten dar una evidencia clara de lo que está funcionando y a qué nivel, en vez de simplemente decir, bueno, no creo que funcione. De esta forma podemos protegernos de nosotros mismos. Así que eso es muy importante. Luis, ¿te gustaría dar una palabra final? Solo rápidamente, no estoy segura que si entendí muy bien la pregunta, pero mi sensación es que en términos de la comunidad internacional, pero los países son relativamente buenos en usar los datos para políticas e investigación y establecer planes a largo plazo y asignar recursos a cierto punto, tal vez no tanto, pero eh, la debilidad relativa que veo en muchos países y se refiere a lo que yo estaba hablando anteriormente, es este uso localizado de los datos para mejorar la gestión diaria. Entonces, sistemas como Data Must Speak, no solamente para mejorar la equidad de las asignaciones financieras, sino que mejorar cómo se utiliza el dinero a nivel local. Este último eh, peldaño es donde necesitamos enfocar la atención en empoderar el nivel local, el nivel escolar, para usar los datos para mejor gestionar su día a día. Creo que estamos haciéndolo un poco mejor en términos de los grandes panoramas políticos, los planes y diseño, pero necesitamos asegurar el uso de los datos a nivel local y han habido buenas iniciativas ahí para hacer esto, pero necesitamos empujar un poco más fuerte. Correcto, seguimos hacia adelante, pero ciertamente no hemos llegado a la meta y creo que en Rosie hemos pasado mucho tiempo pensando eh, en cómo se ve el impacto realmente y cuáles son estas complejidades en términos al uso de datos y la investigación. Espero que la mayor parte de ustedes hayan leído nuestros informes, pero tenemos algunos informes recientes que abordan estos asuntos exactamente cómo se ve el impacto del escalamiento y todas las complejidades del uso de datos para el escalamiento. Muchas gracias a todos. Sé que ha sido bastante intenso por esta hora y 45 minutos y de alguna forma hemos cubierto harto terreno y de otra forma estamos recién comenzando. Voy a darle el micrófono a Rebecca Winthrop
y pedirle que ofrece unas observaciones finales. Y ella luego lo va a cambiar a Tracy Olson, que se va a despedir de nosotros. Gracias a todos. ¿Me escuchan, Brad? Sí. Gracias, Brad. Gracias a todos. Gracias a los panelistas. Esto ha sido una conversación extremadamente rica y una de las en las que he estado reflexionando y tengo muchísimas notas. Se supone que hago un resumen de esta conversación, pero una de las cosas en las que he reflexionado es lo que dijeron los panelistas y los videos, es cuán lejos hemos llegado como una comunidad educativa. Fue hace 8 años que nosotros lanzamos esta iniciativa en escalar y lo hicimos porque teníamos compañeros en Brookings que estaban mirando lo de escalar y otros sectores y vimos en la revisión de literatura de que 16 solo de 170 papeles de investigación, informes de escalar en muchos países fueron en educación. Así que sabíamos muy poco. Y en aquel momento hicimos grandes avances, creo, y fue un tópico cada vez más importante en la educación, con muchas personas entrando y diciéndonos lo que sabían y expresando sus voces. Y lo que reflejo es como el nivel de educación ahora es tanto más nuanced. Soy muy optimista, pero ahora en general estoy viendo mucho progreso y eso me da mucha alegría. Y no voy a tratar de resumir estas ideas detalladas, increíbles de todas las contribuciones, pero me llevo tres ideas importantes. La primera trata de qué estamos hablando aquí. La idea de escalar como un esfuerzo de transformación y no una transformación en el nivel micro, sino macro, un sistema transformado y transformativo. Y la otra pregunta, ¿cuál sería el impacto de escalar? Y Brad habló de esto al comienzo. Y creo que fue muy provocativa la idea de entrar en una innovación con mucho cuidado para que dure mucho y eventualmente transforme y cambie cómo se lleva la educación al estudiante, tanto de parte del docente como el aprendiz, que es el estudiante, y creo que es un concepto muy importante. Hay mucha discusión sobre esto, cómo transformamos sistemas, y hemos trabajado en esto en Brookings y creo que ayuda mucho esa contribución. Y dentro de eso hay varias cosas que se saltaron. Fue esta idea de no importa lo que estés escalando, no cambia el corazón de la experiencia del aprendiz y el docente. Y si su innovación no llega al corazón, no existe entonces. Y eso fue Leonardo quien nos dio ese pensamiento y creo que es algo muy importante cuando vemos la transformación del sistema. Y también algo que resaltó fue la idea de que uno tiene que pensar en equidad como transversal, sino solamente intervención, pero también en el proceso de escalar. Voy a volver a esto porque pienso que mucha de la discusión sobre la data tiene implicaciones para cómo pensamos en equidad. Y por último, escalar como un sistema transformativo es la idea de que a veces nos equivocamos cuando no calculamos correctamente las múltiples dimensiones. Y creo que eso fue lo más importante, creo, de la contribución de los paneles. Y lo otro que me quiero llevar y comparto es cómo trabajamos con las múltiples dimensiones
de la instrucción. Hay muchos niveles. Viendo la primera gráfica que mostró Brad, que habla sobre el sistema, sí que lo segundo sería cómo puede uno no equivocarse con tantos niveles. Y muchas personas múltiples hablaron sobre tener una visión compartida de lo que queremos hacer. Leonardo se lleva la medalla de oro en cuanto del panel por el bumper sticker que dijo y habló sobre la narrativa y la importancia del éxito, que es más como jazz y no como música. Cuando nosotros vemos la narrativa de esa forma, es tener esta visión para envolver a los interesados en todos los niveles, desde los docentes arriba hasta el nivel político, pero no aguante demasiado a los políticos para que ellos estén demasiado envueltos, porque ellos pueden salir, pero todos los niveles son importantes. Por ejemplo, un interesante de quien no se habló mucho son los padres y las comunidades. Y yo he encontrado en nuestra investigación, si la comunidad y los padres no están envueltos, si uno no ha compartido, ellos también pueden querer aceptarlo. Así que hay que envolverlos, escucharlos de verdad. ¿Cuál es la visión de ellos y cómo hay que adaptarlo y qué preocupaciones tienes? Uno adapta y es un proceso de adaptación continuo. Enjuaga y repite, y lo hace siempre, o sea que es un proceso de adaptación continua. Y pienso que también eso es muy importante. Y creo que lo tercero que para mí me pareció importante en este proceso de construir la narrativa a través de los múltiples niveles y adaptar en todos los niveles es comunicación. Eso es esencial. Y a veces no pensamos tanto en comunicación o lo mandamos a mercadeo y comunicación, pero compartir el expertise, tener el tiempo de compartir lo que uno está pensando, buscar retroalimentación. Y eso también va en pensar sobre el uso de data y la comunicación entre las diferentes decisiones que hay que tomar sobre la data, cómo la quieres usar. Y lo último fue particularmente el primer y segundo panel, pero más el segundo panel es empoderamiento. ¿Quién tiene acceso a información y data? ¿Quién usa la data? ¿Quién puede contribuir a la data? Eso creo que es mucho de lo que el segundo panel hablaba sobre el uso de la data en los sistemas. Y para mí eso también es una contestación parcial de cómo pensar también en equidad, la consideración de la equidad en el proceso de escalar, en el proceso de integrarse. Esas son mis reflexiones mayores para mí. Sé que ustedes tienen muchas propias y solo quiero ahora darle mucha apreciación a Kix y ellos han continuado con las innovaciones en los pasados años y eso es muy excitante y siempre cada vez más importante. Y me alegra mucho que también haya hecho esto porque vamos a necesitar este tipo de pensamiento, esta forma de pensar con el escalamiento. O sea, adaptación disciplinada, como hablamos del jazz, cada vez más en este mundo en que estamos viviendo ahora y tenemos en el futuro. COVID-19 fue terrible y vienen muchos más cambios, cambio climático, refugiados, personas moviéndose. No tengo que hablar de eso, pero esto es bien importante, este trabajo para nuestro sector, es trabajo que no solamente estamos haciendo en este proyecto, en esta iniciativa, pero todo nuestro equipo, pero también es trabajo que estamos llevando a través de nuestro centro. Tuvimos nuestro aniversario de 20 años y ahora tenemos una estrategia de próximos 10 años y una parte importante es el enfoque de tener este movimiento de enlaces
de hacer esto, y es esta idea de adaptación y conectar investigación y data a las prácticas y hacerlo de una manera que sea co-creativo con la sociedad civil en todo el globo. Así que les doy las gracias. Esto ha sido muy inspirador, y para cerrar voy a darle el micrófono a Tracy. Gracias. Gracias, Rebeca, y gracias a todos por haber asistido. Vamos a comunicarnos con ustedes para su retroalimentación. Queremos también darle las gracias a los equipos de Brookings y por darle el apoyo a este evento. Apreciamos mucho el trabajo. Para el futuro, estamos terminando terminar con investigaciones sobre escalar, y uno priorizar equidad, y también en investigación y escalar, y campeones, y estén pendientes para enero. Entonces, está extendido la iniciativa de KICS hasta 2027, así que Lucy va a estar con nosotros por los próximos años para enfocarse en investigación, escalar el impacto en innovaciones en la educación en países de ingresos bajos y medios. Así que estén pendientes de todas las investigaciones en los meses que vienen. Cuídense mucho y disfruten.